No sé si se proyecta alguna otra oportunidad en que el presidente Gabriel Boric de aquí al 11 de marzo vaya a estar frente a frente a los empresarios, ¿no? Podría ocurrir algún evento muy puntual, pero no como el que se dio ayer en la llamada Cena Anual de la Industria, la comida de la SOFOFA, donde el mandatario, que participó en el campus Buchef de la Universidad de Chile, ahí es donde se hizo esta comida, cada vez un evento que pareciera ir creciendo más en términos de el atractivo, el cómo participan, etcétera. Tenía, por supuesto, la mirada puesta en lo que fuera a señalar el mandatario. La última vez que hablaba con ellos, al menos de la manera en que lo hemos visto en el último tiempo, dado que el presidente deja el cargo en 3 meses, diciembre, enero, febrero, marzo, claro, en 3 meses más. Y el tono que usó el presidente fue, claro, siguiendo la lógica de despedida, ¿no? Más breve que en años anteriores, se centró en valorar el diálogo para alcanzar acuerdo. Agradeció especialmente el rol que tuvo la presidenta de la SOFOFA, Rosario Navarro, en su acercamiento con el empresariado, porque reconoció que antes de asumir el cargo tenía una desconfianza hacia ello. Nada que no supiéramos, digamos. Aquí lo noticioso es más bien que el presidente lo reconozca, lo verbalice, lo ponga en tono de voz. Porque sabíamos que tenía una desconfianza en los empresarios y había un, digamos, largo historial acreditado de afirmaciones, tweets suyos respecto del mundo empresarial. Pero como la frase que otra cosa es con guitarra y que la juventud, una cuestión que se pasa con los años, al presidente le ocurrió lo mismo y por supuesto que tomó esa mirada, ¿no? Donde él decía, antes de ser presidente dije que los empresarios no confío, luego en el ejercicio del cargo hemos tenido un diálogo frecuente y franco con nuestras diferencias, pero siempre pensando en Chile, y en esa misma línea dijo que con la SOFOFA hemos tenido un diálogo permanente sin renunciar a diferencias legítimas que tenemos en el marco del diálogo democrático y sin renunciar al rol distinto que se tiene desde el gobierno y desde la empresa, pero con una visión común puesta en Chile, siempre con ánimo colaborativo. Fue lo que dijo el presidente, que resaltó también que la imagen de Chile en el exterior es mucho mejor que la que a veces pareciera tener la élite respecto de nuestro propio país. Chile es un país serio, es un país confiable, es un país que no solamente es un buen socio comercial, sino que es un referente en materia cultural. Él habló de crecimiento económico, dijo que el año pasado se decía hasta el cansancio que el crecimiento en Chile iba a ser del 1,5% y fue del 2,6%. ¿Es suficiente? No, pero fue mucho más de lo que se esperaba y pareciera que no nos alegramos por eso. Es una buena noticia, pero tenemos que ir más allá. Esto porque para Boric el crecimiento es fundamental, decía él, para el desarrollo del país. No estamos conformes con el potencial que tiene Chile hoy día. Podemos crecer más y tengo la convicción de que nuestro gobierno ha sentado las bases para que de aquí en adelante se pueda crecer más. Y no solo eso, sino que durante nuestro periodo hemos crecido más de lo que estaba pronosticado. Yo sé que a veces puede parecer reiterativo o que a algunos no les gusta escucharlo, pero debemos recordar dónde estamos. Tiene un punto el presidente, efectivamente las proyecciones que se hacían el año pasado eran inferiores, pero algunas de esas proyecciones provenían de autoridades del Estado, propiamente tal. Y es cierto que muchas las del mercado, y uno puede discutir, pero no tiene que ver con un pesimismo, y mucho menos si es que alguien quiere mirar bajo el agua. Ojo, porque siempre mirar bajo el agua, depende de donde uno lo haga, se contamina o con cloro o con alguna basura con la que se encuentra cuando lo haga. Pero siempre están los que quieren mirar bajo el agua y que tienen la idea de que algunas instituciones, es que esto es lo más absurdo que uno puede escuchar, ¿ah? Pero desde el mundo de la izquierda se suele decir bastante habitualmente que hay instituciones en las que cuando se trata de un gobierno de izquierda les gusta generar esta percepción de que se va a crecer poco, como si a las instituciones les sirviera generar esa perspectiva. Cuando, por el contrario, al mundo empresarial, a las instituciones financieras, a los bancos, que son muchos los que hacen proyecciones de crecimiento, no les conviene generar ese ánimo de incertidumbre. Por el contrario, tratar de generar todas las certezas posibles para atraer mayor inversión. La cosa es que el presidente, bueno, volviendo a lo que dijo anoche, siguiendo con su análisis, dijo que las exportaciones nacionales siguen batiendo récords y son índices de los cuales tenemos que estar contentos, ponemos objetivos más ambiciosos, siempre, sin lugar a duda. No dormimos en la complacencia por ningún motivo, pero no caer en el catastrofismo ni en profecía autocumplida. Déjenme decirles desde este espacio, desde cualquiera, que Chile no se cae a pedazos. Chile es un país del cual tenemos que estar profundamente orgullosos. Y ya hacia el final de su presentación resaltó la necesidad, de nuevo, tal como lo dijo al comienzo, de que se avance con diálogo, buscando los espacios de acuerdo y que el desarrollo no se hace en oposición al medio ambiente y el cuidado del medio ambiente no se hace en oposición al desarrollo. Dijo, espero que al final del día, cuando ya calmadas las pasiones, se pueda hacer una evaluación de lo que han sido estos últimos años, poder haber contribuido con un granito de arena en esto.
encontrar esos espacios de confluencia en los chilenos. El presidente hizo mucho énfasis en el diálogo, ¿eh? Vamos a volver sobre eso en un momento más. Pero sí sería bueno recordar también lo que dijo la presidenta de la SOFOFA, Rosario Navarro, también mandando un mensaje de unidad para el próximo ciclo político que parte el 11 de marzo del 2026. Venimos, dice, de una década marcada por el estancamiento, la desconfianza, la fragmentación y en ocasiones la rabia. Una década que ha erosionado silenciosamente nuestras instituciones y liderazgos. Y en ese sentido dijo esperar que este nuevo ciclo político sea un punto de inflexión. Seamos optimistas sobre el futuro porque cuando Chile decide con grandeza, dijo, el futuro deja de ser promesa y se convierte en destino. Varias cosas planteó Rosario Navarro en su discurso ayer, ¿no? Que la evidencia es bastante clara, seguridad y crecimiento se han convertido en las dos grandes prioridades de los chilenos, que el estancamiento económico ha tenido consecuencias humanas, no solo ha enfriado la economía, ha enfriado el ánimo país, y que cuando un país deja de crecer y deja de creer en su futuro, ni las mejores políticas logran recuperar la confianza. Hay que repetirlo con claridad, el crecimiento no es una obsesión empresarial, se ha convertido en una causa ciudadana que tiene rostro humano. Detrás de cada punto del PIB hay empleos, oportunidades, movilidad social y dignidad. El crecimiento hace mucho tiempo es parte esencial de la vida cotidiana de las personas porque crecer está, decía ella, en nuestra naturaleza y en nuestro ADN. Y el desafío ya no es solo volver a crecer, sino que crecer con propósito, con visión y con confianza mutua. Un crecimiento que les llegue a todos los chilenos. Entregó 4 elementos donde existe convergencia entre todos los actores de la sociedad y que requieren de una acción conjunta para agilizar la labor privada y revitalizar la provisión de servicios públicos. Hablaba de una regulación para la inversión, modernización del Estado, un marco tributario que promueva el ahorro y la inversión, impulsar el empleo, la productividad, también la formación técnica. Desde la SOFOFA decía que querían valorar la prioridad que ha venido tomando para la agenda del gobierno el crecimiento y una agenda pro inversión y por eso le agradecían el respaldo también al gobierno. Pero también mandó un mensaje bastante claro al gobierno cuando se convierta a partir del 11 de marzo en oposición. Quiero hacer un llamado a quienes conformarán la futura oposición una vez la ciudadanía resuelva las urnas quién va a gobernar el país. Ella no dice que José Antonio Kast va a ganar, pero se puede leer entre líneas, ¿no? Que se asume también desde el mundo empresarial que eso es lo que va a ocurrir en la elección del 14 de diciembre. La etapa que se inicia va a requerir de una oposición constructiva y que cuide nuestras instituciones poniendo siempre delante a Chile, su desarrollo y las oportunidades de su familia. La historia nos ha enseñado que cuando hay alternancia en el poder, ella no es una alternancia para imponer, ni tampoco una para obstruir. Tanto las nuevas autoridades como la futura oposición deben estar dispuestas a dar respuesta a los chilenos para permitir liberar la fuerza emprendedora y la capacidad de crear oportunidades para todos más allá de las ideologías. Vamos, decía, veamos la responsabilidad de que el país le vaya bien como una tarea cumplida. Es verdad que hay que reconocer que el presidente Gabriel Boric tuvo una evolución respecto de su relación con el mundo empresarial, es cierto. Es verdad que tuvo una evolución respecto de muchos temas, muchísimos temas el presidente tuvo una evolución respecto de la migración, o sea, bienvenidos los migrantes, decía antes, puertas abiertas, ¿no? Y ya vemos que este se ha convertido en uno de sus grandes problemas. Tenía una mirada muy distinta respecto de la seguridad. De hecho, su sector político votó en contra en el gobierno anterior un montón de proyectos de ley que finalmente terminó sacando este gobierno adelante. Tenía una mirada muy crítica respecto a Carabineros, pensaba que había que refundarlo y nunca antes habíamos visto un gobernante que al final del día terminara inyectando tantos recursos a una institución que no refundó, ayudó sí a modernizar. Hubo un cambio de opinión del presidente en montones de aspectos porque la realidad, digamos, choca contra la convicción, ideología, punto de vista o lo que se quiera. Y en el mundo empresarial el presidente también vivió su propia evolución. Yo creo que de esta fue de todas las que le costó más. Siempre he pensado que el presidente Boric, el vínculo con los carabineros en el día a día, sus escoltas, en fin, le permitió conocer mucho más de cerca la cara, el rostro humano de la policía y por lo tanto por eso que desarrolló esa relación que tuvo con el general Yáñez, tan impactantemente cercana, a quien al mismo tiempo organizaciones y grupos de izquierda vinculados al mismo presidente lo perseguían en tribunales por el estallido social. Eso es probablemente de los mayores contrastes. En medio de la muerte de los carabineros, ustedes recuerdan, en el sur del país, ese triple asesinato, cuando se pensaba que había que pedirle la renuncia al general Yáñez porque estaba pronto a ser formalizado, el mismo presidente suspendió la posibilidad de pedirle la renuncia, recuerden ustedes. Entonces, lo que quiero decir es que el presidente ha tenido una evolución y que con el mundo empresarial le costó probablemente un poco más porque sus vínculos así cercanos del día a día, a diferencia de los que sí tenía con Carabineros, por ejemplo,
eran mucho más distantes, eran mucho más distintos, eran, digamos, vínculos sociales escasos, por decirlo así. Y sin embargo los logró desarrollar en los viajes, en las giras, y ahí el presidente fue mutando en su manera de relacionarse con ellos. No sé si hubo un cambio de opinión sobre lo que el presidente piensa realmente del mundo empresarial cuando no le pone rostro, pero cuando le pone cara, como la de Rosario Navarro, entre otros, probablemente el presidente aplica muchos matices, y eso de alguna manera también generó que el mandatario se allanara a varias discusiones importantes. Pero bueno, como sea, el presidente va de salida con un crecimiento económico que sea el que sea. Ya vamos a ver si alcanza el 2,4, 2,5% este año. De todas formas, está muy lejos de lo que debería aspirar un país como el nuestro, que en el piso, esto es una opinión personal, debería estar por lo menos, y con el piso, ¿no? Para que no crean que, pero ¿cómo tampoco, Juan Manuel? No, el piso debería ser 4%. Ese debería ser nuestro piso. Nuestro techo, bueno, el que podamos alcanzar.